Advertencia: el siguiente audio contiene psicofonías aterradoras, no apta para personas sensibles de salud y niños menores. Se recomienda la discreción del espectador. En caso de seguir escuchando el podcast, Pedro Helguera no se hace responsable de daños y traumas. Gracias, disfruten el audio. ¿Qué tal? Buenas noches, los saluda su servidor, trayéndoles un nuevo capítulo de nuestra sección Historias Anónimas, temporada 2, Estigmas. El día de hoy queremos contarles una historia que nos hizo llegar hace poquito y que es algo que sucede hasta el día de hoy en muchísimas comunidades e incluso muy recurrente en el barrio de Tepito, en la calle Carpintería. La adoración al angelito negro o la adoración a Satanás. Espero y les guste muchísimo esta historia y recuerden comentar qué otro tipo de historia les gustaría para un nuevo episodio de Historias Anónimas temporada 2, Estigmas. Sin más que agregar, colóquense sus audífonos, relájense y disfruten la historia. Buenas noches a toda la comunidad de No Creen Fantasmas. Muchas gracias por permitir contar mi historia. Esta historia sucedió hace ya un año. De lo que sucedió es algo de lo cual quisiera contarles a todos por si alguien ha vivido alguna experiencia similar a la mía o quisiera contármela, mío para así poder sentirme mejor y no sentirme tan solo. Mis padres eran una familia que podemos definir como familia normal, pero tenían algo en particular. Ellos practicaban muchísimo la religión episcopal, iban a la iglesia episcopal, pero tenían algo muy extraño, ya que durante todo el tiempo siempre me habían inculcado que no sea alguien libertino, que no me dejara guiar por cuestiones del mundo y que todo el tiempo tenía que estar recto en el camino correcto que Dios mandaba. Pero, como todo suele venirse abajo, su matrimonio también se vino abajo. Fueron muchas cuestiones, principalmente engaños, también falsas esperanzas, que todo el tiempo había peleas. Alguien salía llorando de esa casa. Siempre alguien salía llorando de esa casa. Fue hasta que una noche, harto de todas esas peleas, mi papá le pidió el divorcio a mi mamá, lo cual ella aceptó y como siempre tuvieron un pleito. Total, ese día acabó con que mi papá se fuera de la casa a irse a dormir a un hotel. A los pocos meses mis papás ya habían concluido con su divorcio. Cabe aclarar que yo hablé con ellos. Quiero dejar bien en claro que yo ya tenía 18 años, pero el hecho de que tus papás se peleen, a pesar de que tú ya estás en una edad, no puedo llamar madura porque no soy madura del todo, pero una edad donde ya estás consciente de lo que es el matrimonio y lo que puede llevar un divorcio, quieras que no te duele el hecho de que tus papás se separen. Y así fue. A los meses ya mi papá ya estaba viviendo en otra casa, yo lo iba a visitar. Cabe aclarar que yo hablé con mis papás diciéndoles que a mí no me metieran en sus peleas, yo los quería a los dos y que arreglaran sus diferencias ya después de otra forma. Así que ellos respetaron y yo iba a visitar a mi papá. Recuerdo que me quedaba una semana con él y una semana con mi mamá. Siempre me gustaba convivir con mi papá. Nunca cuestioné los actos que él hizo, nunca cuestioné el hecho de que por qué se había divorciado de mi mamá, para nada. Para mí ese no era el tema de conversación que quería abordar con él. Pero de un rato para acá, mi papá comenzó a cambiar. Me dijo: hija, ¿por qué aún sigues esa creencia? ¿Por qué aún sigues a la iglesia episcopal? Cosa que se me hizo muy extraño, ya que mis papás siempre, ellos me habían inculcado esa creencia. Hasta que mi papá me dijo: yo ya no voy a esa iglesia, ya no voy. Yo me alejé muchísimo, porque me di cuenta que eso no me estaba ayudando. Cosa que yo dije: ¿por qué, papá? ¿Qué está pasando? Deberías ser ya un poco más libre, alejarte de ese lugar. No trataba de comprender en lo que me decía. Cabe aclarar que en ese tiempo yo estaba muy cerrada, estaba muy cuestionada a lo de lo que te decía la iglesia, y decidí ir un poco más franca. ¿Qué es lo que está pasando, papá? ¿Qué me estás queriendo decir?
Resulta que mi papá, en el tiempo que estaba haciendo el trámite del divorcio, él había conocido a alguien muy importante, alguien que lo había acercado al culto del angelito negro, o en pocas palabras, el culto a Satanás. En su momento me dio miedo porque dije: papá, ¿cómo puedes estar adorando al demonio? ¿Cómo puedes rendirle culto a Satanás? ¿Qué no se supone que eso era de lo que nos enseñaban en la iglesia, que estaba mal? ¿Por qué, por qué, de qué momento le sirves culto al demonio? ¿Por qué? Mi papá me dijo: es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor. Yo me fui a mi casa pensando en lo que había dicho mi papá. Quiero pensar que a lo mejor él estaba vacilando o que simplemente fue algo de lo que salió de repente, pero sus palabras eran muy seguras de lo que estaba diciendo, eran unas palabras demasiado seguras. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que a las siguientes 3 semanas que lo fui a visitar, ya que en esas semanas no tomamos el tema, simplemente siguió en nuestra vida. A las 3 semanas que fui a visitar a mi papá, él había comprado una imagen de el ángel negro, de Satanás. Era una imagen donde él estaba vestido de mariachi y le estaba haciendo un altar. No quise quedarme a ver a cómo terminaba el altar. Yo me fui, ya que sentía un montón de miedo. De hecho, la vibra en su casa se comenzó a sentir un poco más fuerte, se comenzó a sentir más densa, a tal punto que hasta incluso tan solo voltear o ver tan siquiera el altar que tenía me generaba esa sensación de incomodidad. Esta sensación ya la había sentido al entrar a una que otra iglesia. No sé por qué se debe esa vibra, no lo sé, pero ya la había sentido. Y yo veía que mi papá le rezaba, le fumaba, e incluso algo muy, muy extraño es que él hasta incluso decía una especie de Padre Nuestro, pero dedicado a Satanás. E incluso usaba una especie de rosario, pero este era de forma muy distinta, ya que en la punta tenía una cruz invertida y en la otra punta, en lugar de tener un medallón como de una virgen, tenía en la imagen de este demonio que le llaman Baphomet. Tenía en la imagen de ese demonio. Y yo veía que mi papá le oraba, le fumaba, le dejaba cerveza, le prendía veladoras negras, cosa que era algo de lo cual yo decía: ¿qué? Y él siempre se iba muchísimo a Tepito, a la calle Carpintería y la calle Alfarería, donde está el altar de Doña Queta dedicada a la Santa Muerte, ya que mi papá se hizo también devoto de esa imagen. Tenía su Santa Muerte, tenía su diablo, tenía esa clase de imágenes. Tenía todo eso, e incluso ya se me estaba haciendo de una forma muy tensa de ver cómo él le rendía culto. Cabe aclarar de que yo tengo amigos que creen en la Santa Muerte, pero el culto o la forma como lo hacía mi papá era algo que hasta incluso a mí me daba miedo, me generaba mucha incomodidad. Y yo veía cómo mi papá le rendía o hasta incluso le daba especie como de ofrendas, como de carne, que la dejaba podrir en el altar, e incluso olía muy fuerte, porque olía a un aroma muy nauseabundo, de lo cual a mí se me hacía muy incómodo. O incluso mi papá llegaba a comprar de esos puros como de marihuana y se los llegaba a fumar enfrente de la imagen, dejándole el humo. Llegó a tal punto que yo hablé con mi mamá. Ella me dijo que tenía que alejarme de mi papá, que eso que estaba haciendo no era nada bueno. Pero yo en el fondo decía: mamá, pero es que amo a mi papá. Mi mamá reaccionó de una forma muy enojada, que hasta incluso me dijo: por algo me divorcié de él, por algo no quise volver a saber más de él. Durante toda la noche no pude dormir. Estaba reflexionando si ya no visitar a mi papá como mi mamá me lo aconsejó, o seguir visitándolo, pero ver y soportar todo eso de lo que hacía. En una ocasión, por ser buena hija, decidí acompañarla a la calle Alfarería y después a la calle Carpintería del barrio de Tepito. Fue una decisión que no hubiera querido tomar.
En primera veía a la gente cómo tenía demasiados altares dedicados al diablo y a la Santa Muerte. Veía cómo había gente que hasta incluso iba de rodillas al altar que queda ahí por esa calle. Veía a gente cómo hasta incluso fumaba y hacía en la misma clase de rituales. Gente que le llevaba banda al demonio, que le llevaba entre varias cosas. Cosa que a mí se me hacía de lo más algo inusual de ver. Por lo regular, ya había visto que le llevaban imágenes bueno, que le llevaban banda, pero a imágenes como de la Virgen de Guadalupe o a los Cristos o entre varias cosas. Pero nunca había visto que gente, bueno, que misma gente se prestara su servicio para llevárselo a una escultura que sabemos de que es la representación de la maldad y de cómo gente llega a creer en esto. Y gente que hasta incluso tiene su forma de persinarse ante el demonio, tiene su forma de orarle, de rendirle culto, de hacer sus mandas. Es algo que para mí se me hacía algo fuera de este mundo, o algo que yo nunca creí ver. La cosa se empezó a poner tensa, fue cuando alguien me quiso regalar un escapulario de la Santa Muerte, cosa que yo lo rechacé. En ese momento vi cómo la expresión de mi papá cambió, se enojó y comenzó a actuar de forma muy seria. De ser un papá cariñoso que era conmigo, empezó a tomar una forma muy seria. En ese momento decidió irse. Llegamos a la casa y me dijo: "¿Cómo pudiste faltarle al respeto a la Santísima?". Yo le dije: "Papá, pero es que no voy a aceptar algo que sé que claramente yo no creo en eso. ¿Por qué me pides aceptar algo que yo no soy, devoto de esa imagen? Es una falta de respeto en lo que hiciste". Total que ese día mi papá me corrió. Llegué a mi casa llorando, hablé con mi mamá. Mi mamá fue hasta la casa de mi papá a tocarle, de la puerta se volvieron a pelear entre varias, y yo, pasando en los días, ya no fui a visitar a mi papá. Y de hecho vi que él empezó a mostrar muy poco interés en mí, o a decirme: "Ay, hija, perdóname por lo que hice. Sabes que, pues, no debí comportarme de esa forma. Tú tienes tus creencias, yo tengo las mías, perdóname", pero no. Veía claramente cómo mi papá se empezaba a alejar más y más de mí, como si fuera una completa desconocida en su vida. Y llegó a ese punto donde mi papá se alejó de mí, donde ya era yo una desconocida para él. Era un desconocido, ¿sí? No sabía exactamente a qué se dirigía, no sabía qué estaba pasando. Fue hasta que pasó el tiempo, pasó muchísimo tiempo, y esa noche mi papá me llamó: "Por favor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Cometí un error muy grande y necesito que me ayudes". Yo le dije: "Papá, ¿pero qué pasa?". En el momento cuando él iba a hablar, la llamada se empezó a entrecortar y se empezaron a escuchar como una especie de risas, murmullos, algo muy siniestro, algo muy siniestro. Y solamente escuché los gritos de mi papá. Y como si algo se hubiera caído, algo muy pesado se hubiera caído. En ese momento dejé de escuchar y solamente se escuchó ruido blanco de fondo, un ruido blanco. Colgué, le avisé a mi mamá. Mi mamá me llevó hasta la casa de mi papá y encontramos a mi papá tirado en el suelo, inconsciente, y el altar estaba destrozado. El altar a Satanás estaba destrozado y las imágenes de la Santa Muerte estaban rotas en el piso. Estaban rotas. Llevamos a mi papá al hospital. Él duró alrededor de 2 semanas en coma hasta que murió. Hace poquito, después de pasar su velorio, fuimos a su casa a recoger las cosas que él había dejado y encontramos muchas cosas aterradoras. Veladoras negras, trabajos oscuros, una Biblia satánica, entre muchas otras cosas que no puedo mencionar. Mi papá se había vuelto un satanista.
un satanista de forma literal. Lo que hicimos fue sacar todas esas cosas, lo que tenía relacionado a lo satánico, lo decidimos quemar, nos deshicimos de todo eso. Y en el momento que se estaban quemando, escuché una voz que me dijo: estás cometiendo un grave error. Estás cometiendo un grave error que te va a traer consecuencias. Y hasta el día de hoy no puedo dormir, ya que cada vez de que veo, tan solo en la oscuridad se me imagina que va a aparecer ese altar dedicado a Satanás. E incluso no me atrevo a ir al barrio de Tepito. No me atrevo a ir, a que tan solo veo esto y duele mi cabeza. Me duele mi cabeza tan solo de pensar de cómo puede haber gente que le tenga tanta fe a una imagen de oscuridad. No puedo creerlo. No sé qué hacer, por favor, ayúdenme. Y gracias por escucharme. Buenas noches. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta historia. La verdad que es una historia un poquito fuerte de escuchar, de narrar, tan solo de imaginarme el trasfondo de cómo fue el impacto de ver un altar dedicado a Satanás y de cómo tener que lidiar con todo eso, y aparte de lo de la muerte de un ser querido, llega a ser algo muy impactante para la mente humana. Llega a ser algo muy impactante que hasta a nosotros, hasta al más valiente, le llega a dar escalofríos. Recuerden suscribirse a mi canal y apoyarnos con un like, seguirme en mi cuenta de X y en mi cuenta de TikTok y estar al pendiente de lo que subimos en los podcasts y en los videos. Recuerden, Nosotros somos los que producimos el miedo. Felices pesadillas. Hasta la próxima. Bye.